Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta es la Raspad en la versión número 3, o sea que ya lleva 3 versiones y esta la verdad es que es una pasada. Es posiblemente la mejor herramienta para sacar el mayor partido a la Raspberry Pi. Pero antes os voy a presentar el patrocinador del vídeo, es Outsource, una página web donde podréis comprar vuestros componentes electrónicos. Hay resistencias, condensadores, tristores, de todo tipo de componentes electrónicos y mucho más. También podréis pasar los archivos Boom para realizar el pedido automáticamente y si os registráis ahora tendréis bonos y cupones, además de la posibilidad de descargarse la aplicación para el smartphone. Tenemos por un lado un montón de puertos USB, cable de Ethernet, HDMI para auriculares. Por el otro lado tenemos botones para subir, bajar volumen, la luminosidad, para meter la tarjeta microSD, LED luminosos que te dicen la carga porque es portátil, o sea, tiene batería interna y por ahí tiene una especie como de ranura para sacar un bus de datos. Parte de abajo, altavoces, es estéreo y refrigeración. En la caja un montón de cables que inicialmente puede parecer que, bueno, esto es como un puzzle, pero para nada, porque el manual de instrucciones que venía a todo color, como hemos visto, está súper bien explicado. ¿Cómo se abre? Nada, sencillo, inicialmente viene sin tornillos ni nada. Lo abrimos y vemos estas dos tarjetas electrónicas, la de la izquierda que es para la botonera y la de la derecha que es, digamos, la placa base, la placa madre, a la que tenemos que conectar una Raspberry Pi, en este caso la 4, pero si tienes modelos anteriores también la va a aceptar. La colocamos sin poner los tornillos inicialmente y comenzamos a poner los cables, el de Ethernet, el RJ45, todo viene a la medida, está, vamos, esto es un puzzle, pero un puzzle para niños. Ponemos el USB también, luego ponemos el HDMI. Como veis, cada cable va en un solo lugar, es imposible que nos equivoquemos. El otro HDMI, perfecto. Y básicamente estamos terminando. Queda lo que es este conector, que es el de alimentación USB tipo C, que va ahí. Y la tarjeta microSD, que en vez de ir pinchada directamente a la Raspberry Pi, va por el exterior, en la ranura que hemos visto. Por eso tiene esta especie de bus para hacer la unión entre una y otra placa. Así que la metemos que fuera una microSD y el bus va en uno de esos zócalos chiquititos que por presión simplemente conectamos y bajamos la pestañita y ya está colocado. Ahora los disipadores. Viene 3 disipadores, que eso la verdad es que está muy bien porque la Raspberry Pi, bueno, pues se calienta. Todo el mundo sabe que puede funcionar sin los radiadores, pero siempre va a estar pues muchísimo más refrigerada si los colocamos. Nada, pegatina y pegados, ya está. Este módulo no lo voy a poner porque es el que detecta cuando giramos esta especie de tablet, la Raspad, para que la pantalla gire también. Es, bueno, como un acelerómetro o algo así. La cuestión es que yo no lo voy a poner porque creo que, bueno, no me parece necesario. Ponemos los tornillos que vienen también en su bolsita junto al destornillador. Y inicialmente ya está esta parte, así que cambiamos al otro lado, a la tapadera trasera, que es donde vamos a poner el ventilador. La pegatina del ventilador tiene que estar hacia nosotros. Lo ponemos en su sitio y ponemos los 4 tornillos que son del ventilador. Todo esto, lo dicho, en el manual está. Por eso es muy importante que antes de empezar a conectar como locos, leamos el manual y sigamos las indicaciones. Veamos que está en dibujito y ya está. El módulo este, por si en un futuro lo quiero usar, lo guardo, pero inicialmente lo dicho, no lo voy a poner. Cerramos tapadera, que inicialmente tampoco voy a poner los tornillos porque luego tendré que conectar el bus interno que viene en este pack. Este pack lo he comprado aparte, no viene con el pack de la Raspad 3, pero creo que cuesta como $10 o 10 euros, súper barato. Es simplemente un módulo de expansión para poder trabajar fuera de la Raspad con una placa board para, bueno, pues hacer las conexiones y un montón de cables. Bueno, con esto tenemos para aburrirnos. Vamos a instalar el sistema operativo. Nos vamos a la página web oficial de Raspad y nos descargamos la ISO.
que ocupa como casi 8 gigas, y el programa de Balena para quemar la micro SD. Una vez que esté quemada o pasada la imagen ISO a la micro SD, yo he usado de 16 gigas, recomiendo esa, y si queréis de más, pero de 8 igual, bueno, por si acaso he optado de 16. Total, es que hoy en día son súper baratas. Metemos alimentación porque tenemos que cargar la batería, o podemos trabajar con alimentación. En mi caso es que tenía que cargarla porque es que estaba totalmente descargada. Y prendemos y ya está. Es que, bueno, básicamente esto no tiene mucho secreto. La Raspberry Pi, si la controlas, pues sabes que es todo súper rápido y sencillo. Elegimos franja horaria e idioma, que está solo en inglés y en chino. Pero bueno, en inglés más o menos todos controlamos. Ahora vamos a conectar el módulo este de expansión para trabajar fuera de la Raspad. Abrimos la tapadera y vemos el bus de la Raspberry Pi. Perfecto. Bueno, pues nada, el módulo, la pestañita, esta tiene que estar en este sentido, y la que va a la Raspberry Pi en este otro sentido. Importante porque si no se nos van a cruzar los pines de señales y puede haber una avería. Y el bus, nada, por el huequito que hemos visto al principio del vídeo, lo pasamos. Ya está, no tiene más problema. A partir de aquí, básicamente, la Raspad ya la podemos cerrar si queremos, y volvemos a poner la micro SD que la hemos tenido que quitar para poder abrirla. Y ya está, encendemos y a partir de ahora podemos trabajar y empezar a hacer nuestros proyectos, nuestros programas con el programa de Scratch. Bueno, no lo he dicho, como lo veis es táctil, pero yo prefiero trabajar con el ratón porque, bueno, se hace mucho mejor, vamos, pero quien quiera pues lo puede hacer de forma táctil. Pero podemos eso, poner ratón, teclado sin problema. Proyecto 1, LED intermitente, es un proyecto súper sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar que vamos a trabajar con una Raspberry Pi y comenzamos a hacer nuestro proyecto. Le decimos que cuando demos a la bandera en verde repita para siempre lo que va a salir por esta salida, por esta GPIO, y dure este tiempo, que en este caso es un segundo, y luego cambie a lo que diga esta otra GPIO y dure este otro tiempo. En este caso ambas GPIO son la misma. Vamos a poner la GPIO 4, que es el pin 7, eso lo veremos a la hora de montarlo. Una la vamos a poner en high, o sea encendido, y la otra en low, en apagado, y que dure un segundo cada estado. Bueno, ¿cómo funciona esto? Muy sencillo. Aquí tenemos un resumen de los 40 pines de la Raspberry Pi 4. Nosotros hemos elegido para la señal de LED la GPIO 4, que es el pin 7, y para masa la GND es el pin 6. El LED lo pinchamos donde queramos en la placa board y le tenemos que poner una resistencia limitadora porque la GPIO lanza un voltaje de 3,3 voltios y con 100 ohmios de resistencia limitadora, bueno, ahí ya no hay problema. Y ya está, simplemente resta darle banderita verde y a ver qué sucede. Y ahí lo tenemos, LED parpadeando. Hemos hecho un programa súper sencillo y realmente el programa de Scratch es que, bueno, es que parece hasta para la escuela, para que los niños empiecen a programar, pero tiene muchísimas utilidades. Aquí por ejemplo le hemos dado más velocidad al parpadeo y vamos a hacer otro proyecto. Proyecto 2, semáforo. Esto ya son palabras mayores, ¿eh? Como siempre comenzamos con bandera verde y luego elegimos el GPIO 17, 27 y 22, que son los pines 11, 13 y 15, que inicialmente empiecen apagados. Luego le decimos que se encienda el color verde durante 2 segundos, luego el naranja durante medio segundo y luego el rojo durante 1 segundo. Y básicamente ya está. Como son 3 luces las que tienen que encenderse, pues bueno, tampoco tiene mucha complicación. El montaje es un poquito más complicado que el del LED intermitente, pero básicamente es lo mismo. Tenemos que hacer el montaje del LED intermitente, pero para cada uno de los colores del semáforo, para el rojo, para el amarillo o ámbar, y para el verde ponemos LED cada color correspondiente en su GPIO correspondiente y su resistencia limitadora, que lo unimos a uno de los carriles que hemos usado de GND como anteriormente el pin 6, y ya está. Ahí vemos un poquito más de cerca el común o el GND y luego cada señal a su LED y resistencia limitadora correspondiente. Damos banderita verde y vemos cómo se enciende el verde 2 segundos, medio segundo el ámbar y 1 segundo el rojo. Pero bueno, creo que no queda muy bien el rojo tan rápido, parece como que es medio, no sé,
velocidad parecía como un poco la del ámbar, así que lo subimos a 2 segundos y ahora sí, 2 segundos verde, medio segundo ámbar y 2 segundos rojo. Ahora sí, veis, es súper sencillo y podemos variar los valores en tiempo real, así que bueno, esto es una herramienta muy buena, pero no solo es para eso, podemos también usar la Raspad 3 como centro de entretenimiento. Simplemente tenemos que quemar una imagen en una micro SD y, por ejemplo, poner un emulador de videojuegos. En este caso he optado por el Laka porque viene ya preparado para la Raspberry Pi 4. Hay otros emuladores que son mejores como el RetroPie, pero para la Raspberry Pi 4 este va bastante bien. De hecho, bueno, es muy sencillo y te coge el mando, el de la PlayStation, Xbox a la primera. Aquí estoy echando un mítico Tetris que, bueno, no soy muy bueno, pero bueno, realmente no soy bueno en casi ningún videojuego. Aquí tenemos el Mario y también soy más malo que ni pa' qué, pero a lo que venimos en el vídeo es para ver qué tal como centro multimedia. Yo creo que cumple muy bien su función, se escucha muy bien, 2 altavoces estéreo y si no, pues ponemos los auriculares y disfrutamos mucho mejor. Tiene también salida de HDMI, así que si ponemos por ejemplo el Kodi y queremos reproducir pues lo que queramos, ¿no?, en nuestro televisor o un proyector de cine, pues también conectamos con el HDMI y a tirar para adelante. Como tiene conexión Wi-Fi, así que bueno, pues está conectado y podemos eso, disfrutar a tope. Mi conclusión respecto a la Raspad 3 es que es una magnífica herramienta si nos gusta mucho la Raspberry Pi, trastear con ella, programar y hacer proyectos. Es increíble, vamos, que es un todo en uno, muy cómodo y realmente funciona muy bien. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace al producto por si queréis echarle un ojo y ver el precio y todo eso, y nos vemos aquí en el canal de Giga Experimentos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros, chao chao.